días y bienvenido. Feliz 1 de mayo. Oiga, sí se levantó. Sí me levanté. ¿Cómo estás, mi tocayo Ay, Siempre llego Mi a tocayo de tiempo. Chivas? ¿Cuál es? Ah, ¿Qué ya vamos pasó? a empezar con malas ya eso cosas. se va a poner feo ya. Si las Chivas ya perdieron el liderato, los Pumas ya perdimos la Luego dignidad. hablamos de fútbol. Sí, luego como digamos que dame de aquí a agosto, Ya, en ya este ves, ya momento se acabó, yo voy a proceder a hacer mis Lili, marometas como el tocaste el chavito. tema. Toqué el qué tema flojera. sensible. No. No, Oye, bueno, 1 de mayo, internacionalmente conocido como el Día del como Trabajo. el Día del Trabajo. ¿Y por qué no trabajamos? ¿Por qué no trabajamos? Porque, bueno, el Día del Trabajo se empieza, es una conmemoración, que no celebración, porque no se puede celebrar porque fue una huelga donde gente falleció, donde... Pensemos en el siglo XIX, cuando hay el cambio de una sociedad primariamente rural que cultivaba el campo y se va migrando hacia las ciudades, a las grandes industrias, la famosa revolución industrial, donde se empiezan a crear fábricas, y la gente empieza pues a poblar las ciudades y a trabajar en las fábricas, y no había los derechos laborales, porque pues así nos pasa siempre, primero inventamos el asunto y después vemos cómo lo vamos legislando, que existen ahora. Trabajaban más de 8 horas, ¿no? Trabajaban más de 8 horas, O sea, no había trabajaban los niños, trabajaban las mujeres, todavía siguen trabajando las mujeres y además muchas veces con sueldos, pero eso es otro asunto. No tienen Pero muchos bueno, derechos de los no que había ahora derechos. conocemos, ¿verdad? Finalmente los patrones tenían las fábricas y ellos eran vistos como los empresarios y eran prácticamente dueños incluso hasta de la gente, porque como sea podían pagarles el sueldo que ellos quisieran. No había esta cuestión de sindicatos o contratos colectivos de trabajo, que lo que hacen ahora es pues se organizan todos y dicen, si todos decimos que no trabajamos y no nos pagan tanto, pues no entonces es más fácil, ¿no? En ese entonces las organizaciones obreras estaban reprimidas. Muchas empresas tenían estas famosas guardias blancas, o sea, gente que grupos de choque, cuando los obreros querían organizarse, hacer una huelga, etcétera, pues los reprimían a golpes y peor. Y eso pasó en 1886, el 1 de mayo, en Chicago, la llamada revuelta de Haymarket, pues varios obreros se ponen en huelga, son reprimidos, e incluso la ley estaba más bien del lado del patrón en ese entonces. Entonces muchos de ellos son detenidos y mueren, pues los detienen, los procesan y los ejecutan en un año después, en noviembre de 1887. Entonces, esos 6 obreros de Chicago, o 5, me parece, no, 5 obreros, la huelga comenzó el 1 de mayo de 1886, ahí es lo que por eso se conmemora el Día del... ¿Cuánto duró esta huelga? Del trabajo. Duró más o menos como 2-3 semanas, y bueno, pues ya después pero pues sí, bueno, fue reprimida con mucha dureza pues entre los patrones y la propia policía, y entonces ahí después, en 3 años después, recordemos también son los años donde empieza el comunismo, donde empiezan Marx y Engels a escribir el Capital. El Capital finalmente es un análisis de la ideología capitalista. De repente no lo leemos y pensamos que es como, ¿cómo tirar al gobierno? No, es un análisis de... Claro. 1889, en la Segunda Internacional, que era una convención de obreros, la Segunda Convención de Obreros Proletarios Internacional, instaura el Día del Trabajo, y ya después varios países lo van adoptando. En el caso de México, en 1913 se celebra por primera vez con un desfile de los obreros, también plena salida de la revolución, un poquito antes de la decena trágica, pero ahí se celebra el ¿Había primer día del desfile trabajo. antes, Ángel, o esa idea tengo yo? No, Los no, primeros de mayo. El primer desfile como Día del Trabajo fue el 1 de mayo de 1913, porque pues ahí es donde, bueno, acabas de salir de la revolución, que acuérdate que la revolución está hecha tanto ya por la gente del campo, pero también ya había obreros en las ciudades. Claro. Eran los obreros que estaban exigiendo jornaleros, sus ¿no? derechos, sí. Oye, pero esto empieza en Estados Unidos. En Estados Unidos, pero el mundo lo va adoptando. Después, ¿En qué momento se globalizó esto? Con la Segunda Internacional en París, y varios países lo van adoptando. En el caso de México, te digo, 1913 se celebra la primera vez. Hasta 1923 Álvaro Obregón ya lo vuelve fiesta nacional. Antes era un desfile de obreros que desfilaban, los veías pasar y tú ibas a tu trabajo. En 1923 Obregón lo establece y Calles lo oficializa en el 25. Entonces, desde 1925 se va... pues se festeja o se conmemora el Día del Trabajo. Que más que una celebración, como dices, es, bueno, pues una lucha, un recordatorio, por eso hay un desfile también de los sindicatos de trabajadores. La jornada de 8 horas también se instaura después de esta huelga, que es mucho de lo que protestaban. Decían, pues podemos trabajar 8 horas, porque antes trabajaban pues de 10 a 12 y dormían. Que las jornadas laborales no tenían fin, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Ni había un sueldo mínimo, ni un sueldo nada. O sea, lo que dices, no que había le un sueldo pagaban mínimo, lo que querían. no había beneficios ni pagos de seguro social, no había
pues nada, ¿no? Básicamente era lo que el patrón te quisiera Era dar. el dueño, como dices, Te hasta de quisiera las dar, personas. tal cual, ¿no? Qué Y- curioso que por la iniciativa entonces de 5 obreros decididos a cambiar las cosas, actualmente esto sea en todo el mundo. Exactamente, Sí. y bueno, pues todavía se pelean ahí ahora los derechos Claro. de los obreros, pero ya hay, bueno, el Estado vela por sus intereses, hay Claro. ya todo un sistema Ya hay de derechos. asistencia social, de derechos, hay un derecho a huelga, así tal cual Claro. en la Constitución. Sí. Entonces, bueno, pues todo esto comenzó el 1 de mayo de 1886 y por eso usted está feliz viéndome en casita. Y es que ahora este día, por supuesto, recordamos esta historia desde hace muchos años, pero también aprovechamos a que la gente pues salga a las calles nuevamente a seguir pues exigiendo, pidiendo, ¿no? O compartiendo las pues todas las situaciones por las que se O viven, ¿no? conmemorando que los derechos Dentro existan, ¿no? los Porque empleados. como digo, bendito sea Dios que muchos de nosotros ya nacimos y pues decimos, bueno, los derechos Sí. existen porque son así, pero mucho tiempo no fueron como tal, ¿no? A alguien le costó A alguien le que costó nosotros ya estuviéramos que así. tuviéramos Sin duda esto, alguna. ¿no? Gracias, Ángel, Bueno, por muchísimas levantarse, gracias. por llegar el día de hoy. Llegar Al contrario, puntual y como siempre el con día grandes del trabajo. anécdotas. Sí, así es. Muchas gracias, Ángel. Nos vemos el jueves. Gracias. Eso. Bye.